Gracias, Padre Celestial, Señor, por tu presencia. Gracias por tu fortaleza, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en medio de nosotros, Papá Dios. Gracias. Gracias porque yo sé que estás obrando en nuestros corazones, estás hablando a nuestros corazones, tú estás obrando como solo tú lo puedes y lo sabes hacer. Este es un tiempo de renovación, un tiempo de santificación, un tiempo, Padre de la gloria, de consagración. Gracias, Señor. Gracias porque estamos determinados en este ayuno de propósito firme, Señor. Determinados a amarte por sobre todas las cosas. Determinados, Señor, a amar tu palabra, a ser guiados por tu palabra. Determinados, Señor, a estar tomados de tu mano, a tomar decisiones guiadas por ti, porque eso es lo que tú has prometido en tu palabra, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Sigue hablando a nuestros corazones y háblanos, Señor, a través de tu palabra, con el estudio de Daniel capítulo 3. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, Daniel capítulo 3, lo vamos a llamar el capítulo 3, el cuarto hombre. El cuarto hombre. Daniel capítulo 3 se llama el cuarto hombre. Y vamos a tener en cuenta lo que dice la palabra en Isaías 43:2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuál es la idea principal? Sí, el objetivo de este capítulo 3 del libro de Daniel. Mantenernos siempre fieles a Dios sin importar cuál sea la situación. Permanecer fieles a Dios sin importar cuál sea la situación. Y vamos a ver que esto es lo que nos enseña Daniel capítulo 3. Y vamos a empezar leyendo Daniel capítulo 3 y a desglosarlo. Vamos a ver que en Daniel 3, versículo del 1 al 6, espero que usted también tenga allí su Biblia, que pueda tener un lapicero, que pueda subrayar, tener todo a la mano para poder subrayar y poder estar atentos a lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Recordemos que la palabra de Dios es la voz viva de Cristo, porque Él es el verbo hecho carne. Amén. Entonces dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho. La levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. Recordemos que en el capítulo 2 el rey Nabucodonosor había tenido un sueño con una estatua de oro y ahora él la hizo. Entonces dice, de modo que todas estas autoridades, versículo 3, vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó, gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen al mandatario del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Esta primera porción de Daniel 3 del 1 al 6 le vamos a mandar mandato de adorar la estatua de oro. O sea, un mandato del rey donde pedía donde ordenaba, porque eso era un mandato, un decreto, donde ordenaba que se adorara una estatua de oro. Tengamos en cuenta que la palabra de Dios nos enseña y nos dice en Éxodo 23:5, ayer hablábamos que cuando nosotros tomamos la decisión de no contaminarnos, sí, esa decisión de consagrarnos, esa determinación, ese propósito firme trae identidad y propósito a nuestras vidas.
Y por eso debemos tener en cuenta los mandamientos de Dios. Dentro de los mandamientos de Dios en Éxodo 23:5 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. O sea, el Señor explícitamente nos manda en su palabra que no tengamos dioses ajenos y que no los adoremos. ¿Qué dice la Biblia sobre esos dioses? Miremos lo que dice el Salmo 115 del 4 al 8. El Salmo 115 del 4 al 8 dice, hablando de los ídolos, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Está hablando de los ídolos que se hacen en madera, en metal, ¿sí? Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y este versículo 8, subráyalo. Yo lo tengo acá subrayado. Dice: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea, todo ídolo, ¿sí? Aquí está hablando de los ídolos, de las estatuas. Dice que no pueden hablar, no pueden oler, no pueden palpar porque no están vivos. Nuestro Dios es un Dios vivo. Y dice: semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos está como, está muerto. Y por eso en el versículo 9 dice: oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Dice: confía en Jehová porque Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Entonces tenemos el mandato que llega a Daniel y a sus 3 amigos. ¿Para qué? Para que adoren una estatua de oro. Vamos a leer ahora la porción de 7 al 12. Ya vemos que a través de la palabra eso no es algo que agrada a Dios. Dios nos manda que no adoremos dioses, que no tengamos dioses ajenos, ¿sí? A Él, ¿sí? Y que no los honremos y que no los adoremos. Vamos a ver lo que dice el versículo 7 al 12. Dice: así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra, rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos y dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Y entonces esta porción de esta palabra, porque le di un nombre a cada porción, se llama la acusación. Porque aquí viene, dice en el versículo 12, pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención a su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. La acusación. ¿Por qué? Porque en medio de nuestro caminar con Dios y cuando tomamos la decisión de estar determinados, de consagrarnos, de vivir una vida dedicada a Dios, una vida que agrade a Dios, nuestra fe va a ser probada. Y seguramente, cierto, esa verdadera fe que va a ser probada es, pues aquí están probando Daniel y sus amigos, donde él tenía que rendir culto a otro Dios. Bueno, nosotros podemos pasar muchas circunstancias que pueden probar nuestra fe. También podemos experimentar oposición, como personas que están alrededor nuestro quieren venir a acusarnos aún de cosas que no son. Entonces mira lo que dice la palabra del Señor. Aquí hay que tener muy en claro, mis amados, que el único que tiene autoridad absoluta es Dios. Y Dios ha delegado su autoridad sobre 3 entidades en esta tierra, ¿sí?
sobre el gobierno, sobre la iglesia y sobre la familia. Pero quiero que entendamos lo que dice la palabra en Hechos 5:29. Dice, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Y esto lo tenía claro Daniel y sus amigos, que ellos antes de obedecer a esta autoridad humana que era el rey Nabucodonosor, que les estaba ordenando que hicieran algo que iba en contra de Dios, ellos, vamos a ver más adelante, que decidieron obedecer a Dios. Y claro, nuestra fe es probada. Esto es una prueba para Daniel. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:5-7. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos lo vean. Y luego más adelante, creo que es en el otro versículo, que no lo copié aquí, pero ya lo estoy buscando. Le doy la bienvenida a todos. Yo sé que Dios nos está hablando, fortaleciendo para ese propósito eterno principal, ¿cierto? De vivir una vida que agrade a Dios, y para eso estamos tomando decisiones, estar determinados, no contaminarnos. Yo sé que Dios está hablando a nuestros corazones también de una manera muy personal y particular. Entonces, en 1 de Pedro 1:5-7, es que se me borró la otra parte, porque leí solo el versículo 5, dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, porque está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado al mundo. Ahora vamos a ver que Jesucristo se reveló, ¿sí?, en este episodio de Daniel capítulo 3. Entonces, mis amados, la verdadera fe va a ser probada. Y a través de esas pruebas es que nos vamos a dar cuenta que nuestra fe es auténtica. Y al permanecer en esa fe, ¿cierto? Dice, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas, eso traerá alabanza, gloria y honra a Dios. Así que luego seguimos con el versículo 13-18. Dice la palabra, seguimos leyendo, yo no sé si tiene la costumbre o el hábito que yo tengo. Yo voy leyendo y cuando yo voy escribiendo al lado de mi Biblia. No sé si usted tiene lo mismo. Cuénteme ahí si usted hace lo mismo. Entonces dice en el versículo 13, entonces Nabucodonosor se enfureció, ¿sí?, y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando lo trajeron, o sea, hubo una acusación para Daniel y sus amigos, y el rey se enfureció porque no estaban cumpliendo el decreto que él había mandado. Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Y les dice, les daré una oportunidad. Pero ¿cuántos saben que eso no es una oportunidad? Dice, les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¿Sí? Les estaba probando su fe, ¿cierto? Les estaba probando su fe. Entonces dice la palabra que Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Yo quiero que usted subraye eso bien grande. Por aquí me está diciendo Rocío, sí señora, yo también, sí. Subraye usted esta palabra. El Dios al que usted y yo servimos es capaz de salvarnos. Sin embargo,
Mire lo que dice más adelante. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, o sea, Daniel tiene claro quién es Dios, que Dios es capaz de salvarlo, Dios es capaz de sanar, Dios es capaz de liberar, Dios es capaz, o sea, Dios es omnipotente, todopoderoso. Dice, sin embargo, si no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Sí? Yo quiero que usted allí diga, Daniel la tenía clara, y así la tenemos que tener de clara nosotros. Tenemos que tener identidad. Tenemos que levantar este mandamiento de no levantar dioses, no hacer ninguna imagen ni adorar imágenes, no inclinarnos a ellas ni honrarlas. ¿Sí? Porque él dijo, ante la amenaza, ¿sí? Porque esto es una amenaza directa. Ante la amenaza del rey Nabucodonosor, a este capítulo lo llamé la firmeza y la valentía de Daniel y sus amigos. Y eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que nos da el Espíritu Santo de Dios. Esa firmeza. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía. No. Sino de poder, de amor, de dominio propio, de valentía, de denuedo. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos, ¿sí? Qué bueno ese comentario de Esperancita que dice, Daniel y sus amigos la tenían clara y yo también. Sí, nosotros también la tenemos clara, para tener esa firmeza, para tener esa valentía, para no dejarnos amedrentar. Ellos estaban exponiendo su vida porque iban a ser hechos, pero ellos dijeron, no importa. Ellos tenían una fe inamovible. Nuestro Dios es capaz de salvarnos, pero así no lo haga, nosotros no vamos a ceder. Nosotros vamos a permanecer firmes en nuestra fe al único Dios verdadero. Entonces, quiero que miremos, sí, adentremos un poquito en la idolatría. Sí, vamos por la mitad de este capítulo, pero entonces vamos a ver qué es la idolatría. La idolatría es el pecado que consiste en adorar o poner cualquier persona o cosa por encima de Dios, ya sean ídolos, es decir, estatuas de madera o de metal, o sustitutos espirituales, como el dinero, como el poder, como la lujuria, como el placer o la familia, que le roban a Dios el primer lugar que le corresponde. ¿Recuerdan el propósito del día de ayer? Amar a Dios por sobre todas las cosas, como dice Deuteronomio 6:5 y Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, la idolatría le quita ese primer lugar a Dios. Y como colocamos otro Señor en nuestro corazón, el primer lugar a otra persona o a otra cosa, eso va a desviar nuestro corazón del amor y de la obediencia a Dios. Y si nos desviamos, vamos a perder la identidad, vamos a perder el propósito de Dios. Por eso tenemos que estar con esa misma valentía y con esa misma firmeza de Daniel y sus amigos. Vamos a ver cuáles son las formas de idolatría según la Biblia. Formas de idolatría según la Biblia. La adoración de ídolos materiales, ¿sí? Estatuas. Recuerdan, y ahí le dejo como tarea, Éxodo 32. Cuando el mismo pueblo de Dios, al ver que Moisés se estaba demorando en el monte, que había ido a orar a Dios, levantan con todas las joyas que habían sacado de Egipto, levantan un becerro de oro. ¿Sí? O sea, la idolatría, adoración de ídolos materiales. La idolatría, según la Biblia, también es servir a otros dioses, y es cuando rendimos culto a deidades paganas, como Baal, Buda, todos los dioses que vemos ahora hoy en día, ¿sí? Y le rendimos culto, eso es servir a otros dioses. Otra forma de idolatría es cuando ponemos cosas mundanas en el lugar
de Dios. Por ejemplo, bíblicamente, mira lo que dice la palabra en Colosenses 3:5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. No tengan nada que ver con la impureza. No tengan nada que ver con las bajas pasiones y los malos deseos. Y luego dicen, no sean ávaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Así que la avaricia, sí, la avaricia es, dice allí claro, la persona avara es idólatra. ¿Por qué? Porque adora las cosas de este mundo. Todo ídolo que levantemos, ya sea como lo vimos, ¿sí? Ídolos de madera o de metal o sustitutos espirituales, ¿sí? Como el dinero, el poder, la lujuria, el placer, van a querer venir a ocupar ese primer lugar que le corresponde a Dios. Otra forma de idolatría que habla la palabra es en Filipenses 3:19, el exceso de comida, mis amados. ¿Sí? Filipenses 3:19 dice, su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Recuerden que cuando en la Biblia se hablan de dioses paganos que no son verdaderos, están con la D pequeña. Y este texto dice, su Dios es su propio apetito. En la versión Reina Valera dice, su Dios es su propio vientre. ¿Sí? Y por último, mis amados, quiero que tengamos en cuenta algo. En la historia, el comunismo, más que un sistema político, o sea, ha sido un sistema político, pero también ha sido una religión, un sistema que lleva a las personas a adorar, a hacer culto a ídolos. Mira que leía que Castro en Cuba, sí, Fidel Castro, ustedes saben que Cuba está bajo el comunismo, mandó a disparar en las rodillas a pastores que no se arrodillaron ante él cuando les pidieron. O sea, nosotros podríamos decir, pero esto ocurrió en el tiempo de Daniel. No, en el tiempo de Daniel ocurrió con un horno de fuego. Aquí en Cuba ocurrió que se le disparó a las rodillas a los pastores que no se quisieron arrodillar y adorar a Fidel Castro. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podemos hallarnos, ¿sí?, colocando nuestra fe y nuestra esperanza en ídolos, porque en esencia, la esencia de la idolatría, amados, es que dejemos de confiar en Dios, que coloquemos la fe en esa cosa o en esa persona, que pongamos nuestra esperanza en cosas creadas en lugar del Creador, Dios, que es el único Dios verdadero, porque es el Creador. Pero vamos a seguir leyendo y claro, en este tiempo de ayuno, mis amados, mira, por ejemplo, en este momento se me viene a la memoria Génesis 22, ¿sí? Cuando Abraham, a veces de una manera inconsciente, uno permite que personas o cosas tomen el primer lugar a Dios. Y eso le pasó a Abraham, era el hijo de la promesa, ¿sí? Y por eso Dios le pide que se lo entregue. A veces hay cosas que Dios pide que se las entreguemos, no porque nos las va a quitar, no, sino para hacernos ver que eso está allí entronado y necesitamos quitar ese ídolo de nuestro corazón, porque nuestro corazón le pertenece a Dios. Él debe ser el primero. Sigamos leyendo el versículo 19 al 24, que esta porción de la palabra de Daniel 3 le vamos a llamar la sentencia, porque fueron arrojados al horno de fuego. Dice, el horno ardiente. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Oiga, tengamos cuidado con eso, porque en un momento de ira podemos hacer cosas, o sea, aquí en un momento de ira podemos actuar de una manera desmedida y aún aquí dice que se le desfiguró el rostro a causa de la ira.
Y dice que mandó a calentar el horno, 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron, los arrojaron al horno totalmente vestidos, con sus pantalones, ni siquiera les dieron tiempo de nada, turbantes, túnicas, demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres, y de esa forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. ¿Sí? La sentencia: arrojados al horno de fuego. ¿Cuál es la enseñanza de este texto? Tengamos cuidado con la ira. Dice que por la ira tomó una medida de calentar más el horno, que hizo hasta que aún personas inocentes, ¿sí?, oficiales de su ejército, por echar a Daniel con sus amigos al horno de fuego, pagaron los platos rotos. A veces en medio de la ira, mis amados, podemos actuar de una manera desmedida, donde podemos hacer daño a quien no deberíamos de hacer daño. Pues nunca debemos de hacer daño, pero como que dice, pagan justos por pecadores, ¿no? Entonces, esa es la enseñanza, ¿sí? Daniel es echado al horno de fuego. Ya vamos a ver en el versículo 25 al 28 que a este le coloqué el 4.º hombre, y ya estamos por terminar. Dice, miren, gritó. Espérese, lo leímos el 24 completo. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Y ellos le dijeron: sí, su majestad, así es. Y él le contestó. Entra el versículo 25. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un Dios. El 4.º hombre. Aquí está el poder de Dios que libró a Daniel y sus amigos. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon. Esto que viene es tremendo. Y vieron que el fuego no los había tocado, no se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera, mis amados, olían a humo. Imagínense, si uno cuando hace un asado, ¿a cuánto les gustan los asados? Ay, no hablemos de asados en este tiempo de ayuno, pero queda uno pasado a humo. ¿Cómo será uno después de estar metido en un horno de fuego? Pero allí dice, ni siquiera se les chamuscó un pelito. Lo único que se quitó fue la soga con lo que lo habían atado. Eso sí lo consumió el fuego, y eso demuestra el poder de Dios. Nuestro Dios, que es poderoso, mis amados. ¿Quién era ese 4.º hombre? Díganme ustedes quién era ese 4.º hombre. Los quiero leer. ¿Quién era ese 4.º hombre? ¿Quiénes piensan ustedes que era ese 4.º hombre que entró a respaldar la fe de sus siervos? Porque en últimas terminó diciéndoles Nabucodonosor cuando los llamó siervos del Dios Altísimo, porque ellos estaban afirmados, determinados en su fe. Determinados en su fe. Estoy esperando que me digan quién es el 4.º hombre, y recordemos con el versículo que iniciamos, Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, ¿quién estará con nosotros? Dios dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos pasas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Por aquí está Esperanza diciendo Jesucristo, por aquí está Liliana diciendo Jesús, por aquí está Narda diciendo que ese cuarto hombre era Jesucristo, por aquí están diciendo el Espíritu Santo, o sea, era Jesucristo ese cuarto hombre, ¿sí? Que estaba allí y que los guardó, que los libró. Y entonces vamos a ver, sí, el versículo 28, sí, hasta el 30, donde se levanta un nuevo decreto. Recuerdan que encontramos con un decreto que quería hacer que Daniel y sus amigos, ¿cierto?, idolatraran una estatua de oro, pero luego se levantó un nuevo decreto. ¿Por causa de qué? Por causa de la fe. La fe levanta nuevos decretos, mis amados. Mira este nuevo decreto, dice: entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey, pero ellos estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Miren, mis amados, ahora que estoy leyendo esto, recuerdo que estuvimos orando por la persecución en África, por la persecución en lugares donde, o sea, o rindes culto o niegas a Jesucristo y tu vida está en peligro. Y hay muchos mártires, hombres de Dios, que han decidido morir antes que rendir culto a otro Dios, antes que negar a Jesucristo. Y entonces dice el versículo 29, por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. O sea, Dios se manifestó, el poder de Dios se manifestó de una manera sobrenatural, porque esto es algo sobrenatural, pero nuestro Dios es sobrenatural. ¿Y luego qué pasó? Vino promoción, ¿sí? Vino otra dimensión, vino promoción para Daniel y sus amigos. Dice el versículo 30, luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Porque lo que empezó con un decreto donde los querían hacer tropezar, porque recuerdan que fue una acusación que magistrados hicieron y dijeron: vea, estos que usted ha colocado allá en la provincia de Babilonia, estos no están cumpliendo con lo que usted manda. Al final se levantó un decreto de reconocer, de no hablar mal del Dios, del único Dios verdadero, del Dios viviente, porque dijeron: no hay otro Dios como este Dios que pueda rescatar. No hay otro nombre, mis amados. Hechos 4, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvados. Es Isaías 43:2, ¿sí? Se cumplió esa palabra que dice: aunque pases por el fuego no te quemarás. Puntos a tener en cuenta, ya vamos a orar para terminar este tiempo. Lo que dijo en el versículo 17, esa firmeza, esa valentía de Daniel. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Que eso se nos quede grabado. El Dios al quien servimos, Él es capaz. Él es capaz de salvarnos, Él es capaz de ayudarnos, Él es capaz de rescatarnos, Él es capaz, Él todo lo puede. Y dice aquí, pero aunque no lo hiciera, ¿sí? Aunque no nos rescatara, aunque no nos salvara, ¿sí? Tenía una firmeza Daniel. Deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado, porque antes de obedecer a los hombres hay que obedecer a Dios. Vamos a terminar este tiempo y quiero que le digas al Señor: gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de
esta palabra, Señor, tú estás afirmando nuestra fe. Tú nos estás dando esa firmeza, esa valentía, Padre de la gloria, para que cuando nuestra fe está siendo probada, Señor, nosotros permanezcamos fieles a ti, fieles a tu palabra, Señor. Padre celestial, Señor, guárdanos, Señor. Guárdanos de toda idolatría. No solo la idolatría son imágenes, Señor, a través de tu palabra tú nos enseñas que la avaricia, el deseo desmedido, Señor, del dinero, del poder, del placer, Señor, pueden robar el primer lugar en nuestros corazones a ti. Vamos, dile, Espíritu Santo de Dios, entrónate, Señor. Espíritu Santo de Dios, entrónate en esta hora, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hoy te reentregamos nuestro corazón. Dile, Señor, sé tú el primero, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que mire nuestro corazón. Y que si hay, Señor, alguien que esté ocupando ese primer lugar, Señor, Padre, háznoslo saber, para así como hizo Abraham, rendirlo ante ti. Rendir, Señor. Entregar, así como Abraham entregó a Isaac, entregarlo a ti. Dice la palabra que Abraham entregó a su hijo Isaac porque dijo, yo sé que mi Dios es poderoso para resucitarlo de los muertos. Por eso no se negó a entregarle a su hijo. Vamos, en esta hora, dile, Señor, yo rindo mi voluntad, yo te entrego todo a ti, te entrego mi vida, te entrego mi esposo, mi esposa, mis padres, mi familia, te entrego mis hijos, Señor. Te entregamos todo, te entregamos nuestro cuerpo, Señor. Guárdanos, Señor, de la idolatría, de la avaricia, Señor. Guárdanos, Señor, Padre de la gloria, Señor, porque queremos cumplir tu palabra que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No haremos imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No nos inclinaremos a ellas, no las adoraremos, no las honraremos, Señor, porque nuestra confianza, Señor, está en ti, porque nuestra esperanza, Señor, está en ti, Padre de la gloria. No permitas, Señor, que nos desviemos del amor y de la obediencia a ti. No permitas que nos desviemos de tu palabra, Señor. Guárdanos, Señor. Padre celestial, gracias, Señor, porque el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. No sé cuál sea las necesidades por las que has estado orando en este tiempo de ayuno, pero dile, el Dios a quien sirvo, el Dios a quien honro, el Dios a quien adoro, es capaz de salvar mi familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. El Dios a quien sirvo es capaz de sanarme. Pero aunque no lo haga, mi fe no menguará. No dejaremos de servirlo, no dejaremos de amarnos. O sea, esa es la enseñanza. Él es capaz. Él es soberano. El Dios a quien servimos, Él es capaz de liberarnos. El Dios a quien servimos, Él es capaz de proveer. El Dios a quien servimos, Él nos dará la victoria, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso en este tiempo de ayuno, Padre celestial, nuestra fe se afirma en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor, del quien hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Por eso dale gracias a Dios y dile, gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso. Señor, síguenos fortaleciendo en este tiempo de ayuno. A través, Señor, de este tiempo de ayuno, que levantemos decretos de fe, Señor, así
como tú lo hiciste en Daniel 29, donde dice que se levantó un decreto donde nadie podía hablar en contra del Dios de Daniel, Señor, donde se levanten decretos de fe, Señor, donde se levanten decretos de victoria, Señor, porque tu palabra dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra confianza. Y aún en medio, Señor, de cualquier circunstancia, en medio de cualquier necesidad, en medio de cualquier situación donde nuestra fe está siendo probada, Señor, ayúdanos a permanecer firmes, Señor, a mantener firmes en ti, fieles a Dios sin importar cuál sea la situación. Padre, hoy, Señor, seguimos entregando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Entregamos este tiempo, Señor. Que esta palabra, Señor, sea viva, sea eficaz, Señor. Que esta palabra, Señor, tú nos has hablado a través de tu palabra, y esta palabra no volverá vacía, sino que conforme a lo que ha sido enviada, es prosperada en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados, que tengan una bendecida noche. Que el Señor siga hablando a nuestro corazón, que nosotros sigamos determinados con el propósito firme, ¿sí?, de adorar a Dios, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y mañana seguiremos aquí, y por supuesto mañana seguiremos en la noche viendo las enseñanzas del libro de Daniel. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bendecida noche, mis amados, que descansen y que Dios nos fortalezca. Chao. Celebremos juntos con amigos y familia de un tiempo muy especial. Somos Misión Carismática al Mundo, Zona Norte, mi casa, tu casa, una gran familia, te esperamos. Celebremos juntos con amigos y familia de un tiempo muy especial. Somos Misión Carismática al Mundo.